Entender si alguien realmente quiere matarte es un asunto extremadamente complejo y serio. Sin embargo, ciertos comportamientos o señales pueden indicar que una persona representa una amenaza potencial. Estar atento a estas señales puede ayudarle a mantenerse seguro. En este video hablaremos de 10 señales de que alguien realmente quiere matarte. 1. Amenazas abiertas. Una de las señales más obvias de que alguien realmente quiere matarte es cuando hace amenazas explícitas. Estas amenazas suelen formularse de forma directa y clara, aunque a veces pueden ser más indirectas o veladas. Si alguien dice palabras directas como «te mataré», «te destruiré al final de esto», esto significa un peligro grave. Una situación así se puede apoyar no solo con palabras, sino también con acciones. Por ejemplo, las amenazas pueden indicar una dureza en el tono de voz, tensión en el lenguaje corporal y una tendencia general hacia la violencia. En sus amenazas, la persona no solo enuncia una posibilidad futura, sino que también intenta convencer de que puede llevar a cabo esas amenazas. En este punto, el hecho de que la persona te repita constantemente estas amenazas va más allá de las palabras. Las amenazas tienen el potencial de conducir a acciones reales. Cuando alguien amenaza con matarte, no solo importa el contenido de sus palabras, sino también la seriedad con la que las expresa. Si las amenazas son persistentes y la persona las hace de manera despreocupada, esto podría ser un patrón de comportamiento que potencialmente lleva a cabo la intención. Una persona puede decir este tipo de amenazas en un momento de enojo emocional, estrés o ira, pero si usa dichas expresiones de manera constante y reiterada, puede estar bajo una seria amenaza. Este tipo de declaraciones pueden significar que la persona comienza a normalizar los pensamientos de muerte sobre usted y desarrolla una voluntad seria de hacerlos realidad. Este tipo de amenazas a menudo son solo el comienzo del deseo de una persona de hacerte daño. La persona puede primero intentar intimidarle con amenazas verbales. Este proceso tiene como objetivo desgastarte psicológicamente, asustarte y controlarte. Sin embargo, el riesgo de que las amenazas verbales sean seguidas de acciones físicas es bastante alto. Esto se vuelve aún más aterrador, especialmente si la persona renueva continuamente sus amenazas durante un periodo de tiempo. Si él está tratando de cruzar los límites en su relación contigo, acosarte y controlarte con amenazas, entonces es necesario tomar la situación en serio. Este tipo de comportamiento nunca debe ignorarse. Comprender la naturaleza violenta subyacente de las amenazas y actuar en consecuencia es una de las formas más importantes de proteger su vida. Desde una perspectiva estoica, comprender cómo abordar las amenazas requiere una perspectiva filosófica más profunda. Los estoicos adoptaron el camino de mantener nuestra paz interior en lugar de reaccionar emocionalmente a los acontecimientos externos. Según esta perspectiva, las amenazas que otros nos plantean son acontecimientos que están completamente bajo su control y ocurren fuera del nuestro. El estoicismo recomienda actuar con calma ante tales amenazas, no viéndolas como elementos que puedan perturbar nuestra paz interior. Por supuesto, como estas situaciones pueden suponer graves amenazas a la seguridad, es necesario adoptar un enfoque pragmático. Uno de los principios fundamentales del estoicismo, centrarse en lo que podemos controlar, explica cómo una persona puede desarrollar estrategias contra amenazas del mundo real sin perder su paz interior en tal situación. Al tiempo que garantiza su propia seguridad frente a las amenazas, la persona intenta permanecer independiente de los factores externos, utilizando la razón y el sentido común para reducir emocionalmente los efectos de esta amenaza.
2. Ser seguido. Otra señal seria de que alguien realmente quiere matarte es si te siguen constantemente. Al principio puede resultar difícil notarlo, ya que a menudo la persona solo hará observaciones menores de cuando te está siguiendo. ¿A dónde vas y qué estás haciendo? Pero con el tiempo, cuando alguien te observa constantemente, puede volverse aterrador. Ser seguido no es solo una observación física de ti, sino que también puede convertirse en un patrón de comportamiento en el que alguien te observa en tus cuentas de redes sociales, en el trabajo, en la escuela o durante otras actividades diarias. Si una persona sigue cada actualización que compartes en tu cuenta de redes sociales, monitorea tus registros o está constantemente en los mismos lugares que tú, esto es un intento directo de acosarte. La persona seguida puede pensar inicialmente que se trata de una mera coincidencia, pero después de un tiempo, el hecho de que estas personas aparezcan constantemente en los mismos lugares y sigan sus movimientos paso a paso puede suponer una grave amenaza para la seguridad. Lo más peligroso de ser seguido es que se hace conscientemente. Si una persona actúa a sabiendas de dónde quiere verte, en qué zonas horarias te mueves e incluso qué rutas sigues, esto no puede ser mera coincidencia. Este comportamiento significa que la persona ha elaborado un plan para vigilarte y está implementando este seguimiento paso a paso como una especie de juego psicológico. La persona se mantendrá alejada de ti sin que la notes al principio y luego se irá acercando a ti con el tiempo. Entender el propósito de este tipo de acoso puede indicar que esta persona está tratando de intimidarte o manipularte, observándote constantemente. Con el tiempo, es posible ver a la persona no solo desde la distancia, sino también en los mismos lugares y actividades que tú. Estos movimientos, que al principio pueden parecer simples observaciones, más tarde pueden volverse amenazantes. Ser acosado no significa solo ser observado físicamente, sino también ser observado de una manera que crea un miedo constante. Este es un intento de controlar completamente tu vida. La persona que te sigue quiere saber a dónde vas, a quién conoces e incluso cuánto tiempo te quedas. Así, este tipo de acecho puede hacerlo más peligroso y es un indicador serio para entender a una persona que realmente tiene la intención de matar. Cuando una persona comienza a seguirte constantemente, debes comprender que esa situación no es solo un juego psicológico. Si la persona sigue todos tus movimientos y esto se convierte en un hábito, representa una amenaza seria. Esta persona, con la que puedes encontrarte en cualquier momento, se convierte en parte de tu vida y poder predecir qué hará y cuándo le da una ventaja constante. Ser seguido significa que la persona está tratando secretamente de controlarte y dominarte. Esto representa una amenaza tanto física como psicológica y señala la gravedad de las intenciones de la persona. Desde una perspectiva estoica, descubrir cómo acercarte a alguien que te sigue es una cuestión muy interesante, filosóficamente hablando. Los estoicos tienen una sólida comprensión de cómo los acontecimientos externos pueden afectar a las personas. El hecho de que alguien te esté acosando es un acontecimiento externo, y aquí entra en juego uno de los principios fundamentales del estoicismo. Concéntrate en lo que puedes controlar. En otras palabras, no debes permitir que una situación, como que otros te sigan, afecte tu paz interior. Los estoicos intentan controlar sus reacciones a los acontecimientos externos y minimizar el impacto emocional que dichas situaciones tienen sobre ellos. Si alguien te sigue, su intención puede ser intimidarte y controlarte, pero esto no debe hacer que pierdas tu paz interior. El enfoque que sugiere el estoicismo
es que cuando enfrentas tales eventos, en lugar de reaccionar emocionalmente, debes aprender a mantener la calma y no permitir que los eventos externos sacudan tu mundo interior. Por supuesto, es importante garantizar su seguridad física y tomar las precauciones adecuadas contra el comportamiento de acoso de la persona. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, es esencial desarrollar una calma interior hacia tales amenazas externas para que no se conviertan en un factor que pueda tener un impacto en tu paz personal. 3. Ira excesiva. Otra señal obvia de que alguien realmente quiere matarte son los arrebatos extremos de ira. La gente puede enojarse a veces, pero el enojo extremo es una señal de que el estado mental de una persona ha llegado a un punto peligroso. Esta ira, especialmente cuando se dirige hacia usted y es persistente, puede representar una amenaza grave. Estos arrebatos extremos de ira son una indicación de que el equilibrio emocional de la persona está alterado y que esta ira ha encontrado una dirección que necesita ser dirigida. La ira generalmente ocurre como una expresión de la ira que se ha acumulado dentro de una persona, pero en algunos casos, esta ira está dirigida a un objetivo específico. Si alguien muestra un enojo repentino y desproporcionado hacia ti, no es solo una respuesta emocional, también puede constituir una amenaza. La ira extrema hace que una persona pierda la capacidad de pensar racionalmente, y en este estado, la persona puede no ser capaz de controlar sus acciones. La ira extrema a menudo se convierte en ataques verbales. La persona pierde por completo la paciencia y la calma, y este enojo llega al punto de violar los límites personales. Los arrebatos de ira también pueden ser provocados por un incidente menor o lo que de otro modo podría parecer una simple discusión. Este tipo de ira puede indicar que la persona es propensa a la violencia física, porque si una persona está constantemente muy enojada y la fuente de este enojo se profundiza hasta atacarte a ti, esto puede indicar que está haciendo un plan para causar un daño real. El hecho de que alguien dirija su ira hacia ti tan intensamente también puede indicar que esa persona está tratando conscientemente de intimidarte y controlarte. Además, este tipo de ira puede presentarse como un problema de ira más amplio, no solo como un arrebato momentáneo. Es decir, la persona acumula ira durante un largo periodo de tiempo y estas explosiones se repiten a intervalos regulares. Esto demuestra que la ira no es solo una irritación momentánea, sino que tiene el potencial de ser una amenaza más profunda. La ira excesiva también puede ser una herramienta de manipulación. Una persona puede enojarse mucho deliberadamente para manipularte, porque la ira es una herramienta poderosa para cambiar el comportamiento de los demás. Una persona que está constantemente enojada e irritable espera que quienes la rodean la mantengan constantemente bajo control para calmarla o hacerla sentir mejor. Si esta persona muestra su enojo no solo hacia ti, sino también hacia todos los que le rodean, esto representa una amenaza aún más grave. Si alguien no limita su ira a ataques verbales, sino que ocasionalmente hace amenazas físicas, es posible que en realidad actúe para expresar su ira. La ira extrema se convierte en una emoción que alberga la intención de cruzar los límites personales de una persona y amenazarla. Una persona que está constantemente enojada y reactiva puede estar desequilibrada emocionalmente y ser propensa a la violencia. Por lo tanto, cualquier situación que involucre ira debe ser monitoreada cuidadosamente, y si esa ira tiene el potencial de conducir a la violencia, se deben tomar medidas de seguridad inmediatas. Desde una perspectiva estoica, la ira excesiva y las reacciones que genera van en contra del objetivo de mantener la paz interior. Los estoicos hacen un gran esfuerzo por controlar las reacciones emocionales,
para evitar que las circunstancias externas afecten el estado de ánimo de las personas. Un enfoque estoico ante la ira extrema se basa en no sentir el impacto de este tipo de ira en el mundo interior y no reaccionar ante él. Según el estoicismo, la ira de una persona está bajo el control exclusivo de ésta y puede permanecer tranquila ante ese arrebato emocional externo. Al responder a cualquier enojo, los estoicos enseñan que estas emociones son temporales y que no debemos abrazarlas de una manera que altere nuestra paz interior. Cuando uno se enfrenta a tales situaciones, debe aceptar que la ira es simplemente una reacción externa y no tomar la emoción como algo personal. Según las enseñanzas del estoicismo, antes de que la ira pueda convertirse en una acción incontrolable, una persona debe aprender a ignorar esas emociones externas, dominando su estado mental. 4. Armas o instrumentos violentos. Otra señal de advertencia de que alguien realmente quiere matarte es el uso de objetos peligrosos, como armas o herramientas violentas, y la inclusión de dichos objetos en sus tratos contigo. Las armas de fuego, los cuchillos y las herramientas cortantes y perforantes son herramientas capaces de ejercer violencia física y pueden ser uno de los símbolos más poderosos si alguien pretende matarte. Si alguien te habla repetidamente de armas o medios violentos, eso no solo es una amenaza, sino también un indicio de una intención potencialmente violenta. El hecho de que las armas y las herramientas violentas hayan encontrado un lugar en la vida cotidiana indica que su seguridad personal está seriamente en peligro. Llevar consigo en todo momento dichas armas o herramientas peligrosas puede significar que se está preparando para utilizar la violencia directa. Esta es una señal de que la persona no solo te está amenazando verbalmente, sino que también está dispuesta a utilizar la violencia física. Las armas y herramientas violentas pueden ser un signo de ira intensa, miedo u otro punto de ruptura emocional en el mundo interior de una persona. Si alguien se siente tentado a expresar su ira u odio a través de armas o medios violentos, eso es una clara indicación de que representa una amenaza grave. Esta persona puede verse tentada a usar armas como una forma de descargar su ira en ti y simbolizar su poder. Las armas simbolizan el poder adquirido por una persona que ha perdido el control y la intención de aplicar ese poder. Si alguien le muestra directamente dichas herramientas o menciona su uso en amenazas contra usted, esto puede ser parte de un plan que podría conducir a la violencia. La propensión de una persona a utilizar armas no solo la hace peligrosa físicamente, sino también psicológicamente, haciéndole sentir constantemente amenazada. Cuando alguien desarrolla este tipo de relación con las armas, indica un deseo de utilizar esas herramientas también en el mundo real. La aparición constante de tales herramientas puede ser un símbolo de pensamientos de violencia y muerte. El interés de una persona en medios violentos y su relación con esos medios son algunas de las pistas más serias de que tiene intenciones letales. Las armas no solo son una amenaza, son símbolos de poder, control y violencia. Si alguien utiliza frecuentemente estas herramientas para amenazarte o porta constantemente armas y herramientas peligrosas, esto indica que la violencia física es inminente. Además, la exhibición abierta de tales armas y herramientas aumenta la gravedad de las amenazas y la probabilidad de que se lleven a cabo. Cuando alguien hace de las armas y herramientas violentas una parte de su vida normal, significa que no les tiene miedo y puede usarlas con facilidad. Los estoicos recomiendan no reaccionar emocionalmente a los acontecimientos externos y no ver dichos acontecimientos como factores que perturbarán nuestra paz interior.
Si alguien te amenaza con un arma, el comportamiento externo y las amenazas de esa persona están completamente bajo su control, pero tu respuesta a dichas amenazas permanece completamente bajo tu control interno. El estoicismo aconseja mantener la calma, controlar la ira y actuar racionalmente, incluso si alguien te amenaza. Cuando se enfrenta a elementos peligrosos como armas o herramientas violentas, un enfoque estoico significa no solo garantizar su seguridad, sino también no permitir que dichas amenazas los sacudan internamente. Los estoicos aconsejan mantener la calma y la serenidad frente a las amenazas externas, no tomarlas como un ataque personal y prepararse espiritualmente para ellas. 5. Provocarte constantemente. Una de las señales más peligrosas de que alguien realmente quiere matarte es su provocación constante. Este tipo de comportamiento es a menudo una forma de expresarse. Una de las formas más obvias de saberlo es si la persona viola constantemente tus límites. Al principio, este tipo de comportamiento puede ser menospreciado. Por ejemplo, involucrarte frecuentemente en discusiones o tratar de hacerte enojar con provocaciones pequeñas y sin sentido. Pero con el tiempo, estos pequeños comportamientos se convierten en parte de una estrategia más profunda. Si una persona intenta constantemente provocarte, esto puede indicar que está tratando de controlarte, asustarte o intimidarte de alguna manera. La provocación no consiste solo en crear constantemente tensión en la relación de alguien contigo, sino también en mantenerte bajo presión psicológica. Este puede ser uno de los primeros pasos en la intención de la persona de lanzar un ataque contra usted. La provocación también es una estrategia que una persona utilizará cuando siente que tiene poco control sobre ti. Alguien te provoca constantemente porque quiere empujarte más allá de tus límites y forzarte a reaccionar de cierta manera. Este tipo de persona generalmente utilizará diversos métodos para discutir contigo lo máximo posible o hacerte enojar más y volverte incontrolable. Estos comportamientos tienen como objetivo crear una guerra constante de nervios. Provocarte no se limita a discusiones insignificantes o escaramuzas verbales. A veces se toman medidas para arrastrarte a un conflicto más serio. La persona intenta presionarte psicológicamente y arrastrarte a algún tipo de conflicto para hacerte daño. Esta puede ser una preparación que la persona hace antes de pasar a la etapa de violencia física. Las provocaciones indican que el objetivo de la persona es intimidarte no solo emocionalmente, sino también físicamente. La provocación persistente a menudo comienza con la violación de los límites personales. La persona te pone a prueba, cuidadosamente causándote una incomodidad constante. El propósito de esta prueba es observar cómo reaccionas ante tales provocaciones. Aunque estos comportamientos pueden parecer inofensivos al principio, se acumulan con el tiempo y terminan representando una amenaza mayor y más peligrosa. Con tan pequeñas provocaciones, la persona desafía tu ira, tu paciencia y tu control emocional. Si esta persona consigue constantemente hacerte enojar, irritarte o provocar alguna otra reacción emocional negativa en ti, entonces está empezando a lograr su objetivo. Desde una perspectiva estoica, la forma en que abordamos situaciones en las que alguien nos provoca constantemente está estrechamente relacionada con la comprensión de la esencia de la filosofía estoica. Los estoicos tienen una clara conciencia de cómo los acontecimientos externos pueden afectar a las personas. Que alguien te provoque constantemente es un acontecimiento externo y no permitir que dicho acontecimiento afecte tu estado de ánimo es un principio básico del estoicismo.
El estoicismo se basa en ganar control sobre las reacciones emocionales y mantener la paz interior. En este contexto, a la hora de determinar tu respuesta a las provocaciones constantes de alguien, se aconseja no permitir que ese comportamiento sacuda tu paz interior. Al reaccionar ante cualquier provocación, los estoicos recomiendan no tomar esos acontecimientos externos como algo personal y no perder el control emocional. Si alguien te pone constantemente a prueba con provocaciones, esto es un intento de sacudirte internamente. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, es esencial mantener la paciencia, la calma y la serenidad frente a estos acontecimientos externos. El estoicismo enseña que todos los acontecimientos externos son meramente temporales y que debemos aprender a desarrollar la fuerza interior para afrontarlos. Este enfoque puede cambiar la forma en que respondes a las provocaciones y eventualmente hacerte madurar psicológicamente, haciendo que tales amenazas y manipulaciones externas sean menos efectivas. 6. Amenazas en las redes sociales u otros lugares. Una de las señales más peligrosas de que alguien realmente quiere matarte son las amenazas realizadas a través de las redes sociales u otras plataformas digitales. Este tipo de amenazas son de fácil acceso y pueden propagarse rápidamente en el mundo digital actual. Cuando alguien expresa claramente su intención de hacerte daño a través de mensajes directos, comentarios o publicaciones, puede ser no solo una advertencia, sino una amenaza seria. Hacer amenazas en las redes sociales significa que la ira y las intenciones de una persona se hacen mucho más obvias y públicas. Realizar amenazas en línea también indica una situación en la que la persona está menos preocupada por su privacidad e identidad y por lo tanto se siente más cómoda expresando amenazas. Al expresar la ira en el entorno virtual, uno también puede volverse más audaz, aprovechando las ventajas del anonimato y la distancia. Este tipo de amenazas pueden ser una clara indicación de que alguien realmente está planeando hacerte daño. Las amenazas realizadas en las redes sociales a menudo son parte de una intención más amplia. La persona no solo ataca a una persona, sino que también puede querer asustar o intimidar a otros a su alrededor, mostrando dichas amenazas en plataformas en línea. Las amenazas realizadas a través de las redes sociales también son una herramienta de manipulación psicológica. La persona pretende crear un efecto violento, haciendo que sus amenazas sean escuchadas tanto directamente por el objetivo como por las personas que lo rodean. El propósito de estas amenazas no se limita a crear miedo. También se puede decir que la persona pretende manipularte y controlarte. Si alguien te amenaza constantemente a través de las redes sociales, eso indica que en realidad está tratando de influir en tu estado de ánimo y mantenerte bajo algún tipo de presión psicológica. Debido a que las amenazas pueden propagarse rápidamente, especialmente en las redes sociales, podemos entender que el objetivo de la persona no es solo asustarte, sino también crear un impacto más amplio y hacerte más vulnerable en la sociedad. El hecho de que una persona difunda estas amenazas en plataformas online demuestra que en realidad pretende crear miedo en el entorno social. Las redes sociales son una forma de reforzar el propio poder al garantizar que las amenazas no solo sean específicas, sino que también se extiendan a un área de influencia más amplia. De esta manera, las amenazas llegan a más personas y se vuelven más peligrosas a medida que se cree que la persona ha consolidado su poder. De esta forma, la persona amenazada corre el riesgo no solo de ser violentada, sino también de ser humillada e intimidada en el ámbito social. Desde una perspectiva estoica,
una pregunta importante es ¿qué enfoque debemos adoptar cuando alguien nos amenaza a través de las redes sociales? Según el estoicismo, es esencial no permitir que los acontecimientos externos afecten nuestro mundo interno. Las amenazas de plataformas digitales como las redes sociales son simplemente un evento externo y no debemos permitir que este evento nos afecte emocionalmente. Los estoicos abogan por mantener el control emocional y la paz interior. Cuando alguien expresa sus amenazas en las redes sociales, se trata de un comportamiento exclusivamente individual. Y desde una perspectiva estoica, no deberíamos permitir que dichas amenazas nos afecten directamente. Una actitud estoica ante tales amenazas requiere aceptar que éstas no deberían afectar nuestro estado de ánimo, porque esos eventos externos no están bajo nuestro control. Los estoicos aconsejan permanecer racional y tranquilo sin perder el control emocional ante cualquier acontecimiento externo. Las amenazas realizadas en las redes sociales son en realidad una herramienta de presión psicológica que una persona ejerce sobre ti. Y permanecer tranquilo frente a esta presión y crear una paz interior independiente de las influencias externas se basa en la filosofía básica del estoicismo. Al comprender que las amenazas son solo temporales y limitadas, un estoico puede ver esas amenazas externas como meras ilusiones y adoptar un enfoque más maduro ante ellas. 7. Humillación y control. Una de las señales clave de que alguien realmente quiere matarte son sus constantes intentos de humillarte y controlarte. Este comportamiento tiene como objetivo manipularte e intimidarte, especialmente en las relaciones cercanas. La humillación puede parecer un juego psicológico a primera vista, pero puede haber una intención más profunda y peligrosa detrás de ella. Si alguien intenta constantemente menospreciarte, es una estrategia destinada a ejercer presión psicológica sobre ti y hacerte vulnerable. La humillación no implica violencia física directa, pero puede ser mucho más dañina mental y emocionalmente. Este tipo de comportamiento se realiza generalmente para aislarte en tu círculo social o en tu propio mundo interior, para sacudir tu autoestima y quitarte poder. Al humillarte, la persona intenta hacerse superior y hacerte débil y controlable. El desprecio es a menudo una indicación de que la persona actúa por falta de seguridad y por enojo. A veces, este tipo de comportamiento puede ser un intento de proyectar las propias inseguridades en los demás. Pero el verdadero peligro es que este tipo de comportamiento se intensifique y en algún momento la persona dará un paso hacia hacerte daño directamente. El menosprecio constante a menudo no solo te deprime, sino que también contribuye a destruir tu confianza en ti mismo. Una persona quiere controlarte menospreciándote y humillándote en cada oportunidad. En esta situación, la persona utiliza todo su poder para hacerte vulnerable, tanto psicológica como socialmente. La crítica constante, menospreciar las cosas que valoras, menospreciar tu éxito y presentar una perspectiva negativa sobre todo lo que haces son ejemplos de este tipo de comportamiento controlador y menospreciador. De esta manera, la persona puede hacerte aún más retraído, haciéndote cuestionar cada uno de tus movimientos y hacerte sentir inútil. El desprecio puede volverse más insidioso y generalizado con el tiempo. Al principio, la persona puede usar ataques verbales para herirte suavemente, pero con el tiempo, estos ataques se vuelven más brutales y directos. La humillación es una herramienta para poner a prueba la resiliencia emocional de los individuos. A veces, el objetivo de la persona no es solo minarte psicológicamente, sino también aislarte de quienes te rodean, haciéndote sentir solo.
Esto puede provocar que su seguridad personal se vea comprometida y que los sistemas de apoyo que lo rodean se destruyan. Con el tiempo, la humillación destruye tu sentido de autoestima, haciéndote más vulnerable en tus interacciones con los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, es posible comprender cómo abordar los esfuerzos constantes de alguien por menospreciarte y controlarte, comprendiendo la esencia de la filosofía. El estoicismo aboga por no permitir que los acontecimientos externos y las acciones de otros afecten la paz interior. Si alguien te menosprecia, es simplemente un fenómeno externo, y desde una perspectiva estoica, debemos mantener el control emocional en lugar de reaccionar internamente. Los estoicos enseñan que los acontecimientos externos pierden su poder cuando no los tomamos personalmente y no reaccionamos ante ellos. La humillación y el control es un método mediante el cual un individuo intenta usurpar su poder interior a través de fuerzas externas. Frente a tales manipulaciones, el estoicismo sugiere centrarse en nuestro propio valor y fuerza interior. Ver a alguien menospreciarte constantemente es un recordatorio de que esos factores externos son solo temporales y que no debes darles demasiado valor. Construir nuestra propia autoestima independientemente de la aprobación de los demás o de los comentarios externos es un principio fundamental del estoicismo. Mantener la calma frente a tales manipulaciones y no verlas como una fuente de nuestra paz interior es parte de un enfoque estoico. Por consiguiente, la defensa más eficaz contra los esfuerzos de alguien por humillarnos es mantener el control emocional para que dichos acontecimientos externos no perturben nuestra paz interior. 8. Conducta violenta pasada. Una señal clave de que alguien realmente quiere matarte es si tiene antecedentes de comportamiento violento. Si alguien ha exhibido un comportamiento violento en relaciones pasadas o interacciones con violencia, es una señal de advertencia seria de que esa persona tiene el potencial de volverse violenta en el futuro. El comportamiento violento del pasado puede ser una señal de que alguien está dispuesto a ser violento contigo. La violencia puede manifestarse no solo físicamente, sino también emocional, psicológica y verbalmente. Si alguien ha sido físicamente violento con otros en el pasado, esto podría llevar a que esa persona se vuelva violenta con otros, incluido usted. Una historia como esta demuestra que la violencia no es solo un acto que se comete una sola vez, sino también un patrón de comportamiento y una tendencia. Una persona con tendencia a la violencia puede reforzar estos comportamientos con el tiempo, volviéndose más propensa a usar la violencia cuando se enfrenta a nuevas oportunidades y entornos. La conducta violenta pasada indica que la persona es incapaz de controlar su ira y su equilibrio emocional. La violencia es a menudo una expresión de emociones incontroladas dentro de una persona. Y cuando una persona exhibe un comportamiento violento de esta manera, puede tender a dirigir su ira y hostilidad hacia los demás. En particular, la violencia puede ser desencadenada por heridas emocionales, como problemas y decepciones en las relaciones personales. Por lo tanto, el comportamiento violento en el pasado puede escalar a acciones aún más violentas en el futuro, llevando a consecuencias más devastadoras cuando la persona se percibe a sí misma o a alguien más como una amenaza. La violencia pasada puede manifestarse no solo como un acontecimiento singular, sino también como un hábito, una forma de vida y una identidad. Si una persona ha utilizado violencia física en el pasado en varias ocasiones, esto indica que esta persona normaliza la violencia y busca una solución violenta. Este tipo de antecedentes significa que la persona ha perdido el control de su ira
y no ha desarrollado formas saludables de lidiar con los conflictos. Cuando se utiliza la violencia como medio de liberación emocional, la persona recurre a esos comportamientos destructivos para hacer frente a las situaciones estresantes que enfrenta. En este caso, a medida que aumenta la frecuencia de la violencia, también aumenta la probabilidad de que se convierta en un rasgo de personalidad. Cuando una persona tiene un pasado violento, es posible que siga viendo ese patrón de comportamiento como una solución y que esto se repita en su contra. Este tipo de historia puede ser un claro indicador de cuán debilitados están los límites psicológicos de una persona, y esto puede plantear peligros potencialmente graves. Desde una perspectiva estoica, el comportamiento violento pasado se considera un fenómeno externo, y los estoicos insisten en mantener la paz interior y el control frente a los acontecimientos externos. El estoicismo sostiene que las circunstancias externas y las acciones de otros no deben perturbar la paz interior de una persona. El hecho de que uno haya exhibido un comportamiento violento en el pasado es meramente un evento externo, y desde una perspectiva estoica, no deberíamos permitir que tal comportamiento afecte nuestro estado mental. Los estoicos aconsejan a las personas actuar con razón y lógica sin perder el control emocional. La conducta violenta del pasado puede ser una expresión de las debilidades y la ira de una persona. Sin embargo, según el estoicismo, tales comportamientos no deberían afectar nuestro estado de ánimo y no deberíamos perder nuestro control interno sobre esos eventos externos. Los estoicos dicen que una persona debe resistir las influencias negativas de los demás, concentrándose únicamente en su propio mundo interior. Si alguien ha mostrado un comportamiento violento en el pasado, es solo problema de esa persona, y podemos observarlo sin perturbar nuestra propia paz interior. El estoicismo defiende la paz interior y el dominio de la razón, independientemente de las reacciones externas. La existencia de alguien que ha exhibido un comportamiento violento en el pasado es considerada, desde una perspectiva estoica, como un mero evento externo temporal, y no se debe permitir que tales eventos afecten nuestro mundo interno. 9. Escuchar o monitorear constantemente tu vida. Una señal importante de que alguien realmente quiere matarte es un comportamiento como escuchar o monitorear constantemente tu vida. Esto es cuando una persona te espía, tratando de rastrear tus movimientos, tu rutina, con quién te reúnes, dónde estás y cuándo. Este tipo de comportamiento suele ser un reflejo del deseo de la persona de controlarte y tiene como objetivo ejercer presión psicológica. Si alguien está constantemente monitoreando tu vida, significa que está tratando seriamente de interferir en tus límites personales. Si alguien observa cada uno de tus movimientos y sigue cada uno de tus pasos, es posible que detrás de ese comportamiento se esconda una actitud amenazante hacia ti. Esto suele ser una indicación de que la persona siente una gran ira y hostilidad hacia ti y un deseo de tener control total sobre cada detalle sobre ti. Este tipo de seguimiento puede no ser físicamente obvio a veces, pero el monitoreo digital y la vigilancia de las redes sociales también son bastante comunes. Una persona puede monitorear constantemente lo que compartes en tus cuentas de redes sociales y con quién te comunicas. Sin embargo, es posible que intenten constantemente comunicarse con usted y recopilar toda su información, física o digitalmente. Alguien que sigue tu vida de esta manera puede estar tratando de obtener información con el objetivo de hacerte daño. Ser seguido puede crear una gran presión psicológica porque cuando una persona vive con la sensación de ser constantemente observada,
puede volverse vulnerable tanto mental como físicamente. Al saber dónde estás y qué estás haciendo, la persona puede desarrollar una estrategia sobre cuándo y cómo acercarse a ti. Esto indica que la persona no solo te está siguiendo, sino que también quiere tener control total sobre ti y poder predecir tus movimientos. La persona intenta aprender cada detalle sobre ti, observando cada uno de tus movimientos. De esta manera, al conocerte mejor, intenta calcular cómo puede causarte más daño. Al mismo tiempo, hacer un seguimiento de tu vida es un intento de alcanzar algún tipo de poder. Con este comportamiento, la persona puede querer conocer cada detalle sobre usted y predecir cómo actuará en cualquier situación. Ser rastreado es una invasión a tu privacidad y te hace más vulnerable. Este tipo de situaciones pueden hacerte sentir amenazado en cualquier momento y, en consecuencia, ponen en grave riesgo tu seguridad. Observarte constantemente también crea miedo combinado con un deseo de controlar. Una persona que está siendo seguida puede sentirse atrapada no solo físicamente, sino también emocionalmente. Considerar esta situación desde una perspectiva estoica nos recuerda que no debemos permitir que los factores externos controlen nuestro mundo interior. Los estoicos argumentan que no tenemos control sobre los acontecimientos externos ni sobre el comportamiento de los demás. Aunque alguien te esté siguiendo y monitoreando tu vida desde una perspectiva estoica, en lugar de tomar esta situación como una amenaza personal, deberíamos simplemente verla como un evento externo y abstenernos de reaccionar ante él. El estoicismo recomienda permanecer indiferente a las condiciones externas y evaluar los hechos a través de la razón para preservar la paz interior. El hecho de que alguien te esté observando constantemente es solo una situación externa, y en lugar de tomártelo como algo personal y dejarte llevar por la ansiedad y el miedo, es necesario gestionar esta situación con calma. Los estoicos aconsejan que no debemos moldear nuestra paz interior en función de factores externos y del comportamiento de los demás. Mantener la paz interior y no permitir que las condiciones externas nos afecten es la base de un enfoque estoico. Ser seguido y vigilado es una realidad según el estoicismo, pero no ver este acontecimiento externo como una amenaza a nuestro mundo interior y proteger nuestro propio estado de ánimo es la defensa más fuerte que nos ofrece el estoicismo. 10. Manipulación psicológica. Una de las señales finales de que alguien realmente quiere matarte es la presencia de manipulación psicológica. La manipulación psicológica significa que alguien te manipula emocional y mentalmente, te controla y te hace dependiente de él. El objetivo de la manipulación es forzarte a actuar de la manera deseada, empujarte a servir a sus propios intereses y crear la sensación de que él o ella tiene el control de toda la situación. Estas manipulaciones suelen hacerse de forma muy sutil y encubierta. El manipulador ejerce su influencia debilitando primero lentamente a su víctima y luego estableciendo control mental. Cuando crees que alguien está ganando tu confianza y fortaleciendo tu vínculo emocional mediante técnicas de manipulación emocional, en realidad está tratando de debilitar tu fuerza interior y tu voluntad. En esencia, la manipulación tiene como objetivo crear una amenaza para la víctima e intimidarla. La manipulación psicológica sigue una estrategia que consiste primero en asustar a la persona a la que se dirige y luego ofrecerle una solución. El manipulador hace sentir constantemente a la víctima su propio poder, haciéndole sentir débil y asustada. Esto obliga a la víctima a buscar una solución y a aceptar la solución ofrecida por el manipulador. Por ejemplo, un manipulador puede hacer que su víctima se sienta constantemente inútil e inadecuada.
Al hacerlo, puede provocar trastornos emocionales, empujando a la persona objetivo a buscar confianza una y otra vez. Esta conducta manipuladora pone a la persona en una especie de bucle mental. Él o ella comienza a vivir con la sensación de que siempre debe encontrar una solución y eventualmente se vuelve dependiente de la ayuda o solución que le ofrece el manipulador. El manipulador da constantemente a la víctima la impresión de que está ofreciendo la mejor solución, dejándola incapaz de actuar sola. El objetivo principal aquí es hacer que la víctima sea dependiente y así controlar todo su comportamiento. Un aspecto más profundo de la manipulación es el proceso de manipular el equilibrio mental y emocional de la víctima. Este tipo de manipulación psicológica tiene como objetivo debilitar la percepción de la realidad de una persona. El manipulador observa cuidadosamente la vida, los estados emocionales y las reacciones de su víctima y actúa en consecuencia. Con cada paso, se centra en los puntos más sensibles de la víctima y poco a poco va tomando el control de ella. Este tipo de manipulación a menudo implica presión emocional, amenazas y miedo. El manipulador aísla gradualmente a la persona, volviéndola insegura. Como resultado, la víctima se siente aislada del mundo exterior y actúa únicamente según lo que le dice el manipulador. El objetivo principal aquí es que la víctima pierda todo su poder interior y actúe de acuerdo con las decisiones del manipulador. Desde la perspectiva del estoicismo, la manipulación psicológica es un evento externo, y los estoicos abogan por no permitir que tales factores externos perturben la paz interior. El estoicismo enfatiza la importancia de mantener el control interno y permanecer calmado frente a los eventos externos. Incluso si alguien intenta manipularte psicológicamente, es necesario abordar la situación desde una perspectiva estoica. Los estoicos dicen que la clave para mantener la paz interior es ser insensible a las circunstancias externas y a las manipulaciones de los demás. Para contrarrestar este tipo de manipulación, uno debe mantenerse equilibrado lógica y emocionalmente. Según el estoicismo, una persona debe actuar basándose únicamente en sus propios valores internos, principios morales y razón. La manipulación es un fenómeno externo, y permanecer insensible a ella es una postura defendida por el estoicismo. La presión emocional o mental que ejerce un manipulador sobre usted puede estar intentando lograr que usted reaccione a un factor externo. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, se enfatiza que mientras las manipulaciones externas sigan existiendo independientemente de nosotros, debemos controlar esta situación en nuestro mundo interior y mantenernos firmes ante tales presiones. Esta es la manera de mantener la paz interior y estar libre de los efectos de la manipulación. En este video hablamos sobre 10 señales de que alguien realmente quiere matarte. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes hacerlo eligiendo el plan que prefieras en el botón Unirte. Si quieres apoyarnos gratis, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sed estoicos y manteneos felices.